Bueno, pues muy buenos días a todos los que nos acompañan aquí en nuestras visitas, que están presencialmente. Y también, bueno, si estás acompañándonos de manera virtual, te damos la bienvenida a esta, podría ser una mini conferencia de Semana Santa. Y bueno, si lo ves en algún momento, si ves esta transmisión en algún otro momento, espero que este tiempo sea también de bendición y de aprendizaje para ti. Para los que nos acompañan por primera vez, que son nuestros invitados, quisiera solamente comentarles que nosotros como iglesia, ya durante más de 1 año y medio aproximadamente, hemos estado estudiando uno de los 4 evangelios, el Evangelio según San Marcos, y justamente hoy y la próxima semana vamos a estar concluyendo con los últimos capítulos de este Evangelio, capítulo 15 y capítulo 16. Así que bueno, si estás más interesado, si quieres conocer un poco más de la palabra de Dios y en especial acerca de este Evangelio, el Evangelio según San Marcos, tenemos toda una serie completa de los 16 capítulos ahí en YouTube. Puedes buscar nuestro canal como IBM Querétaro y ahí vas a encontrar no solamente esta serie del Evangelio según San Marcos, sino también otras series basadas única y exclusivamente en la palabra de Dios que espero puedan llegar a ser de bendición para ustedes. Quisiera comenzar en esta mañana leyendo una frase que es una frase que ha estado en mi corazón hace mucho tiempo. Desde la primera vez que la leí me impactó y que justamente tiene que ver con el tema que vamos a estar estudiando en los próximos minutos. Dice así: en tal día como hoy, uno de los más grandes oradores que ha conocido España, Fray Luis de Granada, subió al púlpito para explicar al pueblo cristiano los dolores inefables del Redentor del mundo clavado en la cruz. Comenzó su discurso con estas palabras: pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, y no dijo más. Una emoción indescriptible se apoderó de todo su ser, sintió que la voz se le anudaba en la garganta, estalló en un sollozo inmenso y con el rostro bañado en lágrimas hubo de bajarse del púlpito sin acertar a decir una palabra más. Sin embargo, ningún otro sermón de cuantos pronunció en su vida causó una impresión tan profunda en su auditorio. Todos rompieron a llorar, golpeando sus pechos y pidiendo a Dios a gritos el perdón de sus pecados. No exageraron, porque es preciso tener el corazón muy duro o muy amortiguada la fe para no conmoverse profundamente ante el solo anuncio del sermón de los dolores de nuestro Señor Jesucristo, los que padeció por nosotros en la cruz. Iglesia Parroquial de San José de Madrid, en marzo de 1956. Y sabes, siempre que me toca exponer este tema o hablar acerca de la muerte de Cristo, es un sentimiento muy similar y muy parecido, porque simplemente no hay forma humana, no hay palabras humanas, no existe una forma en la que un ser humano pueda expresar algo tan grande y tan glorioso. El simple hecho de mencionar la muerte y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo tendrían que ser suficientes para conmover cualquier corazón. Así que bueno, te invito, si tienes una Biblia cerca de ti, y si no la tienes no hay ningún problema, puedes buscarla después y puedes hacer la lectura tú mismo. Vamos a estar leyendo el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos. Como te comentábamos, he estado estudiando específicamente este Evangelio. Los otros evangelistas también narran la muerte, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los evangelistas muestran detalles diferentes y muestran puntos de vista o perspectivas diferentes de cómo cada uno de ellos vio todos estos sucesos, y evidentemente nos llevaría mucho más tiempo estudiar a cada uno de los relatos. Baste para nosotros en los próximos minutos con estudiar lo que expresó el evangelista Marcos ahí en el capítulo 15. Así que te pido que me acompañes ahí con la lectura. Dice así, Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos,
con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús, ni aun con eso, respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y sabes, hemos estado estudiando hace algunas semanas, tratábamos de hacer una reconstrucción de los hechos hora por hora. La realidad es que diferentes teólogos y diferentes estudiosos no coinciden exactamente en la hora en la que todos estos sucesos acontecieron, pero recuerda, vamos a remontarnos un poquito antes, al día jueves. El día jueves, nuestro Señor Jesucristo, junto con su grupo, junto con el grupo de los discípulos o de los apóstoles, probablemente muy de mañana se despertaron porque en esa misma tarde, al anochecer, a la puesta del sol, tenían que participar de una conmemoración o de una celebración judía que era conocida como la Pascua. Así que muy probablemente ese día jueves estaban con todos los preparativos, acondicionando el lugar, comprando las cosas que eran necesarias, seleccionando cuidadosamente al cordero o al animalito que tendría que ser sacrificado en ese día para celebrar y para comer juntos la Pascua. Así que, como era costumbre, como era parte de la tradición judía, el jueves, aproximadamente a las 3 de la tarde, era cuando se tomaba este cordero y entonces era sacrificado y se empezaba a cocinar para que se comiera de él en esa misma tarde. Recuerda este dato: jueves a las 3 de la tarde era sacrificado este cordero para la Pascua. Así que muy probablemente en lo que terminaban de cocinar el cordero, en lo que terminaban con los últimos preparativos, habrán pasado un par de horas, probablemente cerca de 3 horas en los que estaban todos estos preparativos. Y como indicaba la tradición, o como muchos estudiosos documentan, la celebración de la Pascua, o de lo que nosotros conocemos hoy como la última cena de nuestro Señor Jesucristo, fue aproximadamente alrededor de las 6 de la tarde, tiempo en el que comenzaba a anochecer, tiempo en el que comenzaba a oscurecer. Probablemente la celebración de esta cena, con todos los protocolos que incluía, algunos cantos, decir de memoria algunos de los salmos, la participación de los alimentos, las oraciones, habrá llevado aproximadamente 3 horas. Así que ese día jueves, a las 9 de la noche aproximadamente, nuestro Señor Jesucristo sale de ese lugar, sale de esa habitación del aposento alto y va caminando hacia este lugar que es conocido como el huerto del Getsemaní. Pasa por un torrente, pasa por algunos otros lugares emblemáticos y llega hasta este lugar, al huerto de Getsemaní, te repito, aproximadamente a las 9 de la noche. Debemos de tener en mente que ese día ya había sido de por sí un día muy ajetreado, un día de mucha actividad. Quizá lo podríamos relacionar con alguna celebración que tú hayas participado con tu familia, y sobre todo en el contexto de México, tú sabes que se empieza a cocinar y se empieza con todos los preparativos en ocasiones desde la noche anterior. Así que todo ese día jueves habrá sido un día de compras, habrá sido un día de afinar los últimos detalles para esta celebración que de por sí era importante para los judíos, pero que en este caso, por ser la última cena que nuestro Señor Jesucristo compartiría con sus apóstoles, era un evento sumamente importante. Dan entonces aproximadamente las 9 de la noche ahí en el huerto de Getsemaní, y nuestro Señor Jesucristo comienza a sufrir ya algunos padecimientos que tenían que ver con su inminente crucifixión. Si lo recuerdas o has tenido oportunidad de leer esta historia ahí en los evangelios, dice que nuestro Señor se aparta a orar con gran angustia, y tomando a 3 de sus discípulos les dice que estaba muy angustiado y que estaba angustiado al punto de la muerte. Literalmente nuestro Señor Jesucristo ya a esas horas, jueves a las 9 de la noche aproximadamente, 10 de la noche, ya emocionalmente, espiritualmente y aún corporalmente, él sentía que ya estaba muriendo. Sufre entonces ahí un fenómeno médico que se conoce como hematidrosis o hematoidrosis,
que tiene que ver con hemato, a lo mejor conoces esta palabra por los hematomas o los moretones, y hidrosis por el agua, en donde nuestro Señor Jesucristo empieza a transpirar sudor, agua mezclada con sangre, no solamente con sangre, sino que dice el evangelista con grandes gotas de sangre. Ahora, habíamos comentado en su momento que esta situación o este fenómeno médico es extremadamente poco común y que esto surge cuando la persona está sometida a tal presión o a tal estrés o a tal angustia que su cuerpo no lo soporta, y entonces los vasos sanguíneos comienzan a reventarse, y la persona entonces no es solamente sudor manchado con sangre, sino literalmente sudor y grandes gotas de sangre. Así que tenemos que pensarlo de esta forma. Nuestro Señor Jesucristo desde el día jueves había sido un día intenso. Para ese mismo día jueves, 9 o 10 de la noche, ya estaba angustiado a tal punto que se sentía morir, que se sentía desfallecer, y que su cuerpo comenzaba ya a manifestar este tipo de síntomas o este tipo de evidencias de que estaba ya experimentando cierta agonía. En ese intervalo, recuerda, tenemos la traición de Judas, así que no solamente nuestro Señor Jesucristo venía cargando sufrimiento físico, emocional, espiritual, después de un día ajetreado, después de experimentar la traición de uno de aquellos que era de su mayor confianza dentro del grupo de los 12, y aproximadamente a eso de las 12 de la noche, aproximadamente, quizás 1 de la mañana, nuestro Señor va a enfrentar 6 juicios. Lo habíamos estudiado también. 3 juicios de orden religioso que se narran aquí en Marcos capítulo 14, y a partir de esta lectura que hicimos hoy, Marcos capítulo 15, va a experimentar 3 juicios de carácter político o de orden político. En ese intervalo, no solamente todo lo que te mencioné ya pesaba sobre los hombros y sobre el corazón de nuestro Señor, sino que se suma la traición también de Pedro, de aquel que había jurado lealtad hasta la muerte. Así que pon todas estas circunstancias en la bolsa y quizás podríamos de alguna manera, si es posible, imaginar lo que nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo hasta ese momento, y sabes, apenas era el principio de lo que le tocaría sufrir. Entonces atraviesa el juicio ante Anás. Anás lo manda con Caifás, que era el sumo sacerdote. Después el concilio o el Sanedrín judío lo vuelve a juzgar, y como el objetivo de los judíos era terminar con la vida o asesinar a Jesucristo, tienen que llevarlo ante Poncio Pilato, quien en intentos desesperados por librarse de esa culpa, sabiendo que Jesucristo era inocente, lo manda entonces con Herodes, para que finalmente Herodes tampoco encuentre ninguna culpa y lo envíe de regreso con Pilato. Habíamos hablado también de lo injusto que fueron todos estos juicios, dimos algunas características. No se podían hacer juicios durante las fiestas judías, debía haber una votación individual donde se declarara culpable e inocente. No hubo una votación en ninguno de estos 6 juicios de nuestro Señor Jesucristo, hubo ninguna votación individual. Habíamos hablado de que la pena de muerte, si era declarada, tenía que efectuarse un día después. Nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado y ejecutado apenas unas horas después. Los judíos no tenían la autoridad para ejecutar la pena capital, sin embargo, se salieron con la suya y ejecutaron a nuestro Señor. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche. Estos juicios en su mayoría fueron de noche y en la madrugada. Se tenía que proporcionar al acusado consejo y representación, es decir, tenía el derecho de un abogado defensor, que no lo tuvo. No debían hacerse preguntas autoincriminatorias, y entonces estos hombres le preguntaban a Jesús y utilizaban sus mismas palabras para acusarlo de crímenes que no había cometido. Fueron juicios clandestinos, a puerta cerrada, se compraron o se pagaron testigos falsos que nunca tuvieron declaraciones similares, y en ningún momento hubo desahogo de pruebas como para declarar a Jesucristo culpable. Así que por todas estas características,
Cada uno de estos 6 juicios habíamos hablado que fueron juicios totalmente injustos. A continuación ahí Marcos, como te decía, va a narrar esta parte de los 3 juicios de orden político. Marcos no da todos los detalles, no se menciona, por ejemplo, aquí cuando Pilato manda a Jesucristo con Herodes, ni cuando regresa con él. Eso lo encontramos en los otros evangelios, pero en estos primeros versículos encontramos estos juicios de orden político. A partir del versículo 6, te repito, estamos en Marcos capítulo 15, dice: ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con su compañero de motín por haber cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Es decir, la multitud le pedían a Pilatos: recuerda que tienes que soltar a un preso. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Te das cuenta? Pilato bien sabía que Jesús era inocente, que no había una causa real para que hubiese sido condenado a muerte, y que lo que había motivado a estos judíos para entregar a nuestro Señor Jesucristo era simplemente la envidia que ellos tenían, porque la fama de él había crecido, porque la gente los seguían a él en vez de seguir a sus líderes religiosos, y provocado entonces por envidia, buscan la vida de Jesús. Dice más: los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Es decir, para que soltasen y liberasen a este hombre que entre ellos había sido y era conocido como un homicida. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Y me quisiera detener un momento acá, porque el evangelista Marcos no da tantos detalles, simplemente menciona que entrega Pilato a Jesús en manos de los judíos y de los soldados romanos para que fuese azotado y posteriormente crucificado. Y me gustaría darte algunos datos. La realidad es que vas a encontrar muchos datos diferentes, y hay mucha gente que ha estudiado este pasaje y que ha estudiado los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo a profundidad, y hay datos diferentes, pero me gustaría darte algunos para que podamos dimensionar, como te he repetido varias veces, si podemos imaginar lo que fue ese tiempo, específicamente cuando Jesucristo fue azotado, según el evangelista Marcos. Según la costumbre romana, en mucho tiempo han existido látigos. Quizá por tu mente pasan látigos de diferentes formas y de diferentes aspectos, pero si tú buscas o investigas un poco acerca de cómo era el látigo en los tiempos del Imperio Romano, vas a encontrar este látigo era conocido como flagellum, porque la intención justamente era eso, era flagelar la piel, o también era conocido como falgrum taxilum, y ahorita te voy a decir cómo estaba constituido. Este látigo era un látigo que tenía mayormente un mango de madera y que tenía generalmente desde 3 hasta 7 ramales, es decir, 3 a 7 brazos, que aproximadamente no eran un látigo como quizás puede venir a tu mente, uno de esos látigos que tienen una sola cuerda y que son finos, delgados y muy largos. Este látigo, te digo, no pasaba de los 50 centímetros, tenía estos 7 brazos o estos 7 ramales, y al final de cada uno de estos ramales, o en la punta de cada uno de estos 7 ramales, tenía en la mayoría, o lo que concuerdan la mayoría de los historiadores, un pedazo de metal, que era conocido como el taxili. Para lo que servía era justamente para que cada uno de esos ramales tuviera mayor fuerza o tuviera un mayor peso, y en el momento que se diera el latigazo, la cuerda o el ramal no fuera tan ligero, sino que tuviera un mayor impacto. Estos ramales mayormente eran de cuero, que era secado al sol, así que era rígido, y en algunas ocasiones algunos de estos látigos podían también ser hechos
los ramales no de cuero seco, sino que en algunas ocasiones eran hechos de una cadena muy delgada. Así que hay diferentes versiones, pero son látigos similares, cortos, con estos 7 ramales, con un pedazo de metal en la punta, que entonces hacía que tuviera más peso y al momento de latigar tuviese mucho más fuerza. No solamente eso, sino que en cada uno de estos 7 ramales, o en cada uno de estos 7 brazos que tenían los látigos romanos, tenía incrustaciones de 2 elementos: hueso, que no era cualquier tipo de hueso, sino que era un hueso afilado que cortaba, que podía cortar muy profundamente, y también intercalado en ese ramal como si fuera un collar o como si fuera un tipo de pulsera, tenía también incrustaciones de metal. Algunos dicen que eran como púas, que las conoces, y otros que detallan más estos pedazos de metal, dicen que estos trozos de metal tenían literalmente la forma que tendría lo que nosotros conocemos como un anzuelo para pescar. Seguramente has visto un anzuelo para pescar. El anzuelo para pescar tiene 2 extremidades, 2 puntas. Una punta es la que entra en la boca del pez y después tiene una punta contraria que ¿qué es lo que hace? Se clava, evitando que el pez o el pescado pueda salirse de ese anzuelo, ¿no? Así que esto fue el instrumento que utilizaron estos soldados, como dice ahí Marcos, para azotar a nuestro Señor Jesucristo. Imagínate. No se especifica o no está muy claro cuántos latigazos recibió nuestro Señor, pero según la tradición judía, se establecía en la Torá o se establecía en la ley que la cantidad de latigazos para un sentenciado a muerte tenía que ser de 39 menos 1, y generalmente se utilizaba esta expresión porque se sabía que después de 40 latigazos cualquier persona no resistiría, es decir, que 40 latigazos era el castigo suficiente para matar o para asesinar a una persona. Así que en la Torá decían que el castigo permitido era 39 menos 1, casi al punto de morir. Pero sabes, eso es distinto a la tradición de los soldados romanos. Los judíos decían 39 menos 1, pero para la tradición de estos verdugos romanos, ellos decían qué cantidad de latigazos se le tiene que dar a un sentenciado, todos los posibles, hasta que el verdugo se canse. Hay historiadores que cuentan que nuestro Señor Jesucristo habrá recibido en ese momento cerca de 300 latigazos. Claro, multiplica 300 por 7, que es cada uno de los ramales que tiene el látigo, y eso multiplícalo por la cantidad de trozos de hueso o de metal que habrá tenido cada uno de esos ramales. Y lo que hacían entonces era que colocaban al sentenciado, lo ataban en un poste y ponían su cuerpo sobre el poste, y esto tenía el objetivo de que su espalda quedara encorvada y que su espalda quedara totalmente descubierta y estuviera estirada, para que estos verdugos romanos tuvieran la superficie más amplia y despejada como para poder castigar al sentenciado. Generalmente se decía que eran 2 los verdugos, porque si uno se cansaba, entonces el otro continuaba, y así hasta que cada uno de ellos se cansara. Así que bueno, si quisieras imaginar el dolor que nuestro Señor Jesucristo experimentó, lo mínimo que estaríamos hablando, sin considerar probablemente esos 300 latigazos que algunos concuerdan, lo mínimo que podría ser que el látigo tuviera 7 ramales y digamos que tuvieran un solo trozo de metal o un solo trozo de hueso. Estaríamos hablando de 7 por 39, estaríamos hablando de 273 flagelaciones.
Ahora, yo te animo a lo siguiente: toma tus manos y calcula más o menos cuánto mediría tu tórax. ¿Cuántos dedos cabrían en tu tórax o en tu tronco? Si eres quizá más gordito o más esbelto o más flaco o más alto, pero trata de imaginar 273 flagelaciones en tu cuerpo, en la parte de tu tórax, por lo menos. ¿Sabes? La realidad es que si hicieras ese ejercicio, yo creo que no habría 1 milímetro de tu cuerpo, no creo que haya habido 1 milímetro en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que haya quedado sano. Así que Marcos solamente dice que, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Yo trato de imaginarlo y, sabes, mientras nuestro Señor recibía cada uno de esos latigazos, esos trozos de hueso o esos trozos de metal con forma de anzuelo, iban entrando en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, traspasaban la piel, y al momento en el que el verdugo sacaba el látigo, seguramente se venían trozos de piel, seguramente se venían parte de sus nervios, parte de sus músculos, y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya para esos instantes o para esas instancias, ya había sido demasiado castigado. Si tú consideras la cantidad de sangre que una persona tiene en su cuerpo, que son apenas algunos litros, con este castigo que Jesús sufrió al ser azotado, hubiesen sido suficientes 30 minutos para que Jesucristo quedara totalmente desangrado. Con tanta flagelación, con tantas heridas, 30 minutos hubieran sido suficientes para que Cristo muriese desangrado. Y sin embargo, no fue así. El evangelista Juan narra que en este intermedio a nuestro Señor le pusieron una corona de espinas, y a lo mejor tú has visto estas imágenes en los crucifijos o en alguna estampa quizá, donde Jesús tiene esa corona que es prácticamente como un anillo sobre su cabeza. La realidad es que la corona que le pusieron a nuestro Señor Jesús no fue así. No fue tampoco las espinas que tú podrías imaginarte de una rosa, sino que eran un árbol muy específico que producía espinas grandes de 1 o más pulgadas. Y sabes, lo que acostumbraban a hacer estos romanos era no solamente el hecho de colocar una corona sobre la cabeza, sino literalmente lo que hacían era tomar la cabeza de aquel que había sido sentenciado y comenzar a armar la corona sobre su cabeza. Es decir, tomaban su cabeza y empezaban a atar alrededor esta corona, que no cubría solamente la circunferencia o los costados de la cabeza de nuestro Señor Jesús, sino que realmente tenía la forma de una corona. Es decir, las espinas no solamente traspasaron los costados de su cabeza, sino que era literalmente un casco, y eran unas espinas tan grandes que atravesaban el cuero cabelludo y que lastimaban los nervios y que calaban con profundidad sobre su cabeza. Aparte de eso, nuestro Señor Jesucristo fue abofeteado, fue escupido, se burlaron de él, y dice Marcos en este versículo para que después fuese crucificado. Quisiera hablarte entonces un poquito acerca de esta cruz. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que recorrer un camino que comúnmente se conoce como el Vía Crucis, o la vía de la cruz, o el camino de la cruz. Y hay muchas especulaciones en este sentido. Algunos dicen que desde donde estaba nuestro Señor Jesús, desde este lugar donde había sido juzgado, hasta el Gólgota donde fue crucificado, había 1 kilómetro, pero muchos dicen, bueno, este kilómetro era en distancia recta, cuando realmente lo que hacían con este tipo de sentenciados a muerte era darles un paseo por los callejones de la ciudad,
Así que seguramente lo que recorrió no fue 1 kilómetro. La mayoría coinciden en que la distancia aproximada que nuestro Señor Jesucristo tuvo que recorrer. Ahora, no pierdas de vista lo que nuestro Señor Jesús venía cargando, y no me refiero a la cruz. Estamos hablando de un día, el día jueves, un día totalmente cansado, lleno de actividad, con carga emocional por la traición de Judas, por carga emocional por la traición de Pedro, por horas de no haber comido, por horas de atravesar de juicios injustos, estos azotes, la burla, la humillación, y todavía tenía que caminar ese trayecto. La tradición católica, porque de hecho si tú viajas a la Ciudad Santa, hay un recorrido que le conocen como el recorrido del Vía Crucis, en donde han establecido 14 estaciones donde se cree que sucedieron eventos en ese trayecto. Y sabes, este recorrido que hace la Iglesia Católica es un recorrido de 40 kilómetros. Entonces están las versiones de entre 1 kilómetro hasta 40 kilómetros lo que habrá caminado. Y lo que yo quizás coincido, y que es la información que descubrí más recurrente, es que la distancia que caminó habrá sido aproximadamente de 8 kilómetros. 8 kilómetros, probablemente si eres como yo, que no mide mucho las distancias, no te dice tanto, pero 8 kilómetros sería aproximadamente del centro de la ciudad de Querétaro a donde está la estatua del Conín. Ahí son aproximadamente 9 kilómetros. Así que eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que caminar. Como te decía, yo creo que desde los azotes había sido suficiente para que Cristo muriese. Así que lo hacen caminar esta distancia, sea como sea, 1 kilómetro, 8 kilómetros, 40 kilómetros en esas condiciones. Era un sufrimiento sobrehumano. Y bueno, aparte de esto, él tenía que cargar con su cruz. Hay también diferentes versiones. Algunos dicen que la cruz se dividía en 2 partes. La parte horizontal se le conocía como patíbulo, y la parte vertical era conocida como estipe, como similar a estirpe, pero es estipe. Entonces muchos dicen que lo que nuestro Señor Jesús cargó fue solamente la parte superior, o conocida como patíbulo. Algunos dicen que cargó la cruz completa. Esta cruz también vas a encontrar diferentes datos. Algunos dicen que solamente la parte horizontal o el patíbulo pesaba alrededor de 22 kilos, y algunos piensan que hasta 46 kilos. Y la parte vertical o estipe podría pesar aproximadamente unos 60 kilos o más. Estaríamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo, si cargó la cruz completa durante 8 kilómetros, después de haber sufrido la flagelación que sufrió, habrá cargado aproximadamente entre 80 y 90 kilos, yo pensaría, por un trayecto de 8 kilómetros, de aquí al Conín, cargando 80 o 90 kilos. No sé si alguna vez has tratado de cargar un bulto de cemento. ¿Alguien lo intentó? Yo lo intenté, me rompí la espalda. Pesa 50 kilos. Sabes, muy difícilmente, el puro hecho de levantar los 50 kilos es muy difícil. Cargar 80 o 90 kilos, siendo modestos, porque algunos llegan a la conclusión de que la cruz completa pudo haber pesado cerca de 136 o 140 kilos durante 8 kilómetros. Te puedes imaginar lo que habrá sido eso. Y fue lo que nuestro Señor tuvo que sufrir. Y sabes, el trayecto no era nada fácil. No era como en un maratón o en una carrera donde la gente que está alrededor alientan a la persona a seguir corriendo. La gente no estaba alentando ni estaba echándole porras a nuestro Señor. Muchos de ellos lo escupían, muchos de ellos
blasfemaban contra él, muchos de ellos se burlaban. Dice Marcos entonces, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña, mientras que cada una de esas espinas se clavaban en ella y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. A todo esto tendríamos que sumar que muy probablemente en ese trayecto, en esos 8 kilómetros, quizá como algunos piensan, parte de las heridas que nuestro Señor Jesús había sufrido seguían sangrando. Seguramente algunas de esas heridas se iban secando y se iban probablemente pegando a estos vestidos o a esta túnica que nuestro Señor Jesucristo traía puesta. La cruz obviamente no era una cruz que se confeccionaba con los acabados más finos, sino que era de madera en bruto, que muy seguramente lo poco que, o lo nada que quedaría sano en el tronco de nuestro Señor Jesucristo, el peso y lo rasposo de esta cruz habrá sido suficiente para destrozar lo quizás insignificantemente, mínimamente sano que podría tener de su piel. Así que carga esta cruz después de ser azotado, heridas sangrando, heridas secándose y adhiriéndose a la túnica que él vestía, el peso de la cruz sobre él, la distancia, la sed, la carga emocional de todo lo que él había vivido durante las últimas horas, y lo sacan para crucificarlo. Versículo 21 dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Dice, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Esto es aproximadamente, el judío comenzaba a medir su día a partir de la salida del sol, así que aproximadamente las 7 de la mañana, que es cuando nuestro Señor Jesús va a enfrentar estos juicios políticos, las 7 de la mañana, que es cuando probablemente amanecía, era la hora 1 para los judíos. Así que cuando nosotros vemos estas menciones a las horas judías, ¿qué tenemos que hacer? Si las 7 de la mañana, nuestro tiempo, el amanecer, equivaldría a la hora 1 para los judíos, cualquier hora que tú veas aquí en este pasaje, ¿qué tendrías que hacerle? Tendrías que añadirle entonces 6 horas. Así que dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Sería entonces las 9 de la mañana de ese día. ¿Qué podríamos decir acerca de la cruz o de esta crucifixión? Bueno, llegaba la persona sentenciada a muerte cargando por lo menos el patíbulo, otros más piensan que cargaba la estipe o la cruz completa. Nuestro Señor Jesucristo va a ser, lo que coinciden la mayoría, va a ser acostado en esa cruz. Van a estirar sus brazos y lo que van a hacer literalmente, o lo que hacía generalmente estos verdugos romanos, que eran sumamente experimentados en este tipo de muertes, clavan una de sus manos. Algunos dicen que fue la mano, muchos coinciden
en que más que haber sido la mano, fue un huequito que tenemos aquí cada uno de nosotros entre los dos huesos de la muñeca, clavos aproximadamente de 18, algunos piensan 20 o hasta 25 centímetros de largo y de un ancho de entre 1 centímetro y 1,5 centímetros aproximadamente. ¿Sabes? En el lugar en el que clavaron a nuestro Señor Jesucristo, corre un nervio que yo estoy seguro que, igual que yo, no tienes ni idea de cómo se llama ese nervio, pero lo conoces bien. ¿Alguna vez te has pegado en el codo y has sentido un latigazo que te recorre todo el brazo? ¿Sí? Bueno. Seguramente uno de esos nervios fue atravesado o fue por lo menos tocado por estos clavos. Imagínate ese dolor, porque lo has experimentado, ¿no? Recorriéndole ese dolor desde la muñeca hasta los hombros y a veces llega hasta el cuello. Y generalmente lo que hacían entonces estos soldados, la posición no era cómoda. Literalmente lo que tenían que hacer después de clavar la primer mano del sentenciado, tenían que estirar la otra mano de tal manera que los huesos se zafaran para que pudiesen las dos muñecas alcanzar los dos orificios donde se tendría que clavar. Así que jalan el brazo de nuestro Señor Jesús con tal fuerza que zafan sus huesos y entonces clavan el segundo clavo. La cruz, algunas de las cruces tenían esta base que a lo mejor has visto donde clavaban también los pies. Este clavo probablemente era más largo, aproximadamente 30 centímetros. Y sabes, yo en algún momento en mi vida decía, bueno, por lo menos le pusieron ese lugar para que Cristo pudiese apoyarse y pudiese de alguna manera descansar. Cuando la realidad es que esa base donde se apoyaban los pies, más que ayudarla a descansar, lo único que hacía era que ese trozo de madera donde apoyaban los pies de nuestro Señor Jesucristo tenía como único objetivo prolongar la agonía y hacer el sufrimiento mucho más grande de lo que regularmente era. Así que nuestro Señor Jesucristo, clavado en esa cruz, experimentaba ese dolor continuo y constante de ese nervio que recorría desde su muñeca hasta sus pies. Lo que sucedía en aquella cruz es que todo el peso del cuerpo era prácticamente peso muerto, y muchos dicen que no se clavaba el crucificado por las manos porque en peso muerto eso sería suficiente para desgarrar la mano y que el crucificado cayese. Entonces por eso clavaban acá y se atoraba el clavo en medio de los huesos. Lo que hacía entonces el peso muerto del cuerpo causaba que los pulmones se oprimiesen, de manera tal que el crucificado comenzaba a experimentar la asfixia, no podía respirar. ¿Qué hacía entonces el crucificado, en este caso nuestro Señor? El crucificado tenía dos opciones: o soportar el dolor de las manos y soportar la asfixia, o por un instante o un segundo apoyar sus pies en la base que tenía de madera, aliviar el peso que estaba oprimiendo sus pulmones, tomar una bocanada de aire y aliviar un poco el sufrimiento que tenía en sus manos. Pero al hacer eso tenía que sufrir el dolor de esos clavos clavados en sus pies, el dolor de tener que rasparse con la cruz. Así que el crucificado prácticamente esa era su agonía. Intervalos en los que perdía la respiración, intervalos en los que comenzaba a asfixiarse, trataba de utilizar sus pocas fuerzas para levantarse con el dolor que eso implicaba para sus pies, para sus brazos. Tomaba una bocanada de aire, lo más que podía resistir, y dejaba caer su cuerpo hasta que ya no podía respirar más. Se levantaba un poco, tomaba un respiro hasta que sus manos y sus pies lo soportaban, y cuando ya no soportaba, se dejaba caer, y así sucesivamente. Así que ves, esa base
de madera, lo único que hacía era prolongar el sufrimiento, porque por instantes los crucificados recuperaban el aliento y por instantes dejaban caer su cuerpo y comenzaban a asfixiarse. Durante todo este proceso de crucifixión, que, sabes, es catalogado históricamente como la tortura más salvaje, humillante y atroz que ha existido en toda la humanidad, el método de muerte más humillante, más salvaje y más atroz. Mientras Jesús estaba ahí, constantemente sentía espasmos musculares, su cuerpo comenzaba a reaccionar, náuseas, calambres y todo este dolor continuo. Médicamente, pues hay diferentes teorías de qué fue lo que causó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que murió por un infarto al miocardio o al pericardio, es decir, estas capas o estos tejidos del corazón se obstruyeron, y algunos dicen la causa de su muerte fue por infarto, fue por miocardio. Algunos piensan que fue por insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón ya no podía bombear más sangre porque se había desangrado. Algunos piensan o concluyen que la causa de su muerte fue un paro cardíaco por hipovolemia, es decir, la pérdida de sangre. Es una pérdida de sangre y un mal funcionamiento del corazón que causa una arritmia que termina con el corazón detenido totalmente. Algunos piensan que fue un shock hemorrágico, otros concluyen que fue hipoxia, es decir, la ausencia de oxígeno suficiente en la sangre, es decir, bombeaba sangre pero ya no con suficiente oxígeno, y esto produjo acidez en su sangre, lo que afectó los pulmones y terminó con una insuficiencia respiratoria, asfixia. Hay diferentes conclusiones médicas en cuanto a la muerte de nuestro Señor. Algunos, que es quizá lo que yo podría pensar también, no fue una sola causa, sino que médicamente su cuerpo la causa de su muerte fue multifactorial, es decir, fueron todas estas cosas: paro, infarto, insuficiencia cardíaca, acidosis, hipoxia, hemorragia, todo se juntó y médicamente se dice que eso fue lo que causó la muerte. Posterior a eso, la narración dice que regularmente lo que hacían con los crucificados para asesinarlos, para acabar con esa intermitencia de levantarse y dejar caer su cuerpo y no prolongar tanto su agonía, lo que generalmente hacía el soldado romano era romper las rodillas, fracturar sus rodillas, para que entonces el crucificado ya no tuviera la oportunidad de levantarse, volver a respirar y comenzar con esa intermitencia. En un momento, vienen obscuridades, que no lo menciona aquí Marcos. Durante 3 horas hubo obscuridad sobre la tierra, aproximadamente al mediodía, y se dan cuenta que nuestro Señor Jesús ya había muerto, ¿no? Lo que hace un soldado entonces para corroborar su muerte, ya no era necesario romper sus rodillas, sino lo que hace este soldado es clavar una lanza en su costado, y al clavarla, dice el relato bíblico, que sale agua mezclada con sangre. Médicamente eso significa que literalmente el corazón de nuestro Señor no lo soportó más y explotó, literalmente. Esta herida, normalmente la punta de una lanza romana, tendría aproximadamente entre 4 o 5 centímetros de ancho y un espesor de 1,5 centímetros,
y esa fue la herida que traspasó a nuestro Señor Jesucristo. Sea cual sea la causa o el veredicto médico de la muerte de nuestro Señor Jesús, hay un versículo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Se pueden dar muchas explicaciones, muchos puntos de vista médicos que llevaron a Jesucristo a su muerte, pero Juan capítulo 10, versículos 10, 17 y 18 dice lo siguiente: por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Sabes? Jesucristo murió cuando Él decidió que era tiempo de morir. Jesucristo tenía tal poder que Él mandó a su cuerpo y Jesucristo mismo dijo: este es el momento y esta es la hora en la que tengo que entregar mi vida. Siguiendo con la lectura ahí en Marcos, decía entonces que le habían dado de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. ¿Ves? A cada una de estas personas, a cada uno de estos criminales que crucificaban, regularmente sobre su cabeza, sobre el patíbulo, ponían una lista de los delitos que había cometido y que justificaban por qué lo habían sentenciado a la muerte: por homicidio, por asesinato, por insurrección, por traición al gobierno romano. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, al no encontrar crímenes que él hubiese cometido, el único cartel, la única acta que pudieron poner en su contra fue asesinado por ser o por hacerse llamar el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban. ¿Ves? No era suficiente lo que él había vivido, no era suficiente el sufrimiento, no era suficiente los azotes, no era suficiente la agonía que por horas tuvo que soportar. Todavía tenía que soportar que la gente que pasaba le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo, se decían unos a otros con los escribas: otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Cuando vino la hora sexta, es decir, las 12, o lo que sería el mediodía para nosotros, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A la hora 9, que sería, ¿qué hora? Las 3 de la tarde. Nuestro Señor Jesucristo va a voltear a los cielos y le va a decir a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y sabes, esta frase tiene una implicancia y un significado teológico sumamente profundo. Nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad había sido uno con el Padre. Y si bien los azotes, y si bien la burla, y si bien los escupitajos, la corona, aquellos clavos traspasando sus manos y sus pies, las bofetadas que recibió, la burla, la traición de Judas, la traición de Pedro, una noche sin dormir, una noche sin comer, juicios injustos, si bien todo eso le dolió, ¿sabes? Yo creo que lo que más le dolió
a nuestro Señor Jesús es haber sido desamparado por el Padre. En toda la eternidad se hace una pausa y lo que nunca antes había sucedido por un instante sucede. Dios Padre y Dios Hijo separados por los pecados tuyos, por los pecados míos. Y sabes, Jesucristo en esa cruz clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú no tengas que clamar, para que no tenga que llegar el día en el que tú tengas que decirle en el infierno: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió este desamparo para que tú y yo no lo tengamos que sufrir. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mira, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, vamos, veamos si viene Elías a bajarle más. Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, dice, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Desde los azotes tendría que haber muerto. Sin embargo, a Pilato le sorprende. Y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Así que sería a las 3 de la tarde de nuestro horario, nuestro Señor Jesucristo va a clamar, va a expirar, va a decir una frase que no está registrada en Marcos, pero va a decir: consumado es, a las 3 de la tarde. Ninguna coincidencia con la hora en la que tenía que sacrificarse el cordero para participar de la Pascua. 24 horas antes, es decir, a las 3 de la tarde del día jueves, Jesucristo con los discípulos estaban sacrificando al cordero con el cual celebrarían la última cena a partir de las 6 de la tarde de nuestro tiempo. Ninguna coincidencia, sino que Cristo estaba declarando que Él era el Cordero de Dios, dice Juan, que quita el pecado del mundo. Ya estamos terminando, tengo mucho más información, pero quisiera terminar leyéndote algunos versículos del libro de Isaías. Si tienes tu Biblia lo puedes buscar, si no lo puedes buscar más adelante. Isaías capítulo 52, voy a leer solamente un par de versículos salteados. Isaías 52, versículo 14, y voy a leer una traducción diferente, la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo lo expresa. Dice ahí Isaías entonces, capítulo 52, versículo 14, dice: pero muchos, y está narrando cientos de años atrás, el profeta Isaías está narrando lo que habría de suceder en este momento de la crucifixión. Dice: pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Fíjate lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y sabes, cuando voy a alguna iglesia o en algún lugar
veo un crucifijo y pienso en este versículo, veo ese Cristo y digo, este no es el Cristo que describe la Biblia, porque literalmente la palabra de Dios dice que su cuerpo fue desfigurado, que su rostro fue desfigurado y que por su aspecto ya ni siquiera parecía un ser humano. La palabra que usa acá Isaías 52:14, cuando dice que su rostro fue desfigurado, se podría traducir también del hebreo al español como arruinado o destruido. Su rostro fue destruido. No parecía un ser humano. Yo me lo imagino o trato de imaginármelo, y lo que se veía en la cruz, escucha, no parecía un cuerpo humano, era literalmente carne molida, sin rostro, sin torso, sangre, venas expuestas, nervios, músculos. Quizás el Cristo que has visto por años, ahora entiendes que es una mentira y que no es el mismo Cristo que describe Isaías. Más adelante Isaías en el capítulo 53, versículo 5, y voy a leer la versión Reina Valera, que es la que quizá tú tienes. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La palabra que en nuestro español o en este versículo se traduce como molido, la palabra hebrea, podría también traducirse como aplastar, romper en pedazos, desmoronar o triturar. Y eso fue lo que hicieron con Jesús. Lo molieron, lo aplastaron, lo rompieron en pedazos, lo desmoronaron, lo trituraron. Así que ese día serían las 3 de la tarde de nuestro tiempo de un viernes 3 de abril. Coinciden muchos, coincidiendo con la hora en la que se sacrificaba el Cordero Pascual. Nuestro Señor Jesucristo no fue asesinado, voluntariamente entregó su vida por ti y por mí. Y sabes, para terminar, quizá tenemos, yo creo que nunca vamos a tener una idea completa o una imagen real de lo que sucedió en esa cruz. Pero estas palabras de Isaías, que fue literalmente molido, destrozado, aplastado, al punto que su cuerpo no parecía ya más el cuerpo de un ser humano. Al pensar en todo este sufrimiento tan grande, la pregunta que tendrías que hacerte, o la pregunta que tendríamos que hacernos, sería ¿por qué? Tendríamos que en esta mañana venir delante de esa cruz, delante de ese Cristo aplastado, y mirando así esa cruz preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? Y sin duda, con sus brazos extendidos, Él te respondería, lo hice por amor a ti. El último pasaje que quisiera leerte es este mismo pasaje de Isaías, capítulo 53, versículos 2 al 7, y permíteme leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Probablemente no tienes la misma versión, así que te pediría, si quieres, cierra tus ojos. Quisiera que no te distraigas en estos últimos segundos y que pienses en estas palabras. Dice Isaías 53, versículos 2 al 7, versión Nueva Traducción Viviente. Dice, no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Y quizás tú estás ahí y te preguntas, yo nunca lo he despreciado,
Yo nunca he volteado el rostro, nunca he quitado mi mirada de Él. Pero quizás esa noche en una fiesta, intoxicado por el alcohol o las drogas, ¿no acaso le estabas dando la espalda a Él? ¿No acaso estabas mirando hacia otro lado? Y cuando robaste, ¿no acaso le diste la espalda a Él? ¿No acaso miraste hacia otro lado? Y cuando engañaste a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, ¿no acaso volteaste el rostro de Él y le diste la espalda? Y cuando creíste en una religión y exaltaste una religión más que a Cristo, ¿no acaso le diste la espalda a Él? ¿No acaso volteaste tu mirada? Y cuando veneraste y adoraste a un santo más que a este Cristo que dio su vida por ti, ¿no le diste la espalda a Él y volteaste la mirada? Podrás decir, pero yo voy a la iglesia, todos los domingos he ido a la iglesia, y las veces que mentiste, ¿no volteaste tu mirada de Él y le diste la espalda? Y las veces que en decisiones importantes de tu vida no lo consideraste a Él, ¿no volteaste la espalda y volteaste de Él su mirada? Claro, cada uno de nosotros le dimos la espalda a Él. Cada uno de nosotros volteamos la mirada. Y dice Isaías, fue despreciado y no nos importó. Nos importa en Semana Santa, nos importa cuando vamos a la iglesia. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, dice Isaías, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. No fue un infarto, no fue un paro, no fue una hemorragia, no fue la asfixia, no fue la acidosis. Fueron nuestros pecados. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja, en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Todo esto lo hizo por ti y por mí. No lo hizo para que tengas una religión. No lo hizo para que te mates haciendo buenas obras. No sufrió todo esto para que tú pienses que eres una buena persona y para que pienses que por tus propios esfuerzos vas a tener el perdón. Escucha bien, Jesucristo tuvo que sufrir todo esto y tuvo que sufrir de tal manera porque no había otra solución para nuestro pecado. Él sufrió lo que nosotros tendríamos que haber sufrido. Él fue castigado para que tú y yo no seamos castigados. ¿Sabes? Si hoy entiendes este mensaje, quisiera preguntarte, si tú llegaras a morir el día de hoy, después de haberle dado la espalda, después de haber volteado tu mirada de Jesús, después de haber creído más en una religión, después de haber creído más en un santo que en Él, ¿qué pasaría con tu alma? ¿A dónde pasarías la eternidad? Y sabes, si lo has entendido hoy, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie puede ser salvo por Él. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, pero que hoy quiere quitar tus pecados. Vamos a terminar. Y si hoy entiendes este mensaje, ¿por qué no le dices a Jesús: Jesús,
Yo no tenía idea de cuánto había sufrido. Te vi en un crucifijo, te vi en una película con un taparrabos cubriéndote cuando tú moriste desnudo de una manera tan vergonzosa. Te vi con un poco de sangre en tus manos y en tus pies cuando dice la palabra que fuiste aplastado, molido, destrozado, desmenuzado, hecho moronas, arruinado por nosotros, al grado de no parecer un ser humano. Y Dios, hoy quizá como nunca antes entiendo por qué tuvo que suceder y por qué lo hiciste. Y mirando hacia tu cruz quiero pedirte perdón por todos mis pecados, por confiar en mis propios esfuerzos, por confiar en una religión que no dio la vida por mí. Quiero pedirte perdón por confiar quizás en un hombre que no dio la vida por mí, o en santos que no sufrieron tanto por mí. Y hoy quiero creer en ti como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Jesús, y sálvame. En el nombre de Jesús.